En parámetros se encuentran los grupos o secciones y módulos asignados al docente por la administración. Entonces, para cada uno de los módulos, el docente debe definir los parámetros que se van a utilizar para ese módulo según el reglamento de evaluación de los aprendizajes. En algunos casos, la asistencia durante el semestre no se aplica, entonces se desmarca la opción asistencia, la cual quedaría en cero. Normalmente ahora sí tenemos asistencia, entonces quedaría marcada cantidad de lecciones en cero, cotidianos, la cantidad correspondiente. Para este ejemplo voy a utilizar un 50, pruebas un 40, tarea 0 y proyecto 0, hasta que el valor total nos sume un 100. Guardamos los cambios. El sistema nos indica que los parámetros se han agregado con éxito. Posteriormente, los demás botones se van a habilitar. Tenemos la opción instrumentos, el cual nos permite definir todos los instrumentos de evaluación que vamos a aplicar durante el semestre. Agregamos nuestro primer instrumento. En este caso voy a utilizar un cotidiano. La descripción de mi planeamiento. Voy a tomar acá, copiar el nombre. Coloco la descripción, una fecha tentativa cuando se va a aplicar el instrumento cotidiano y cuántos puntos vale cada indicador. Normalmente utilizamos 3. Lo guardamos, el sistema me dice que se agregó con éxito. Definimos los criterios de calificación para cada uno de esos 3 puntos. Acá pueden colocar los criterios que ustedes consideren necesarios. Normalmente utilizamos esos. Posteriormente agrego los indicadores que voy a utilizar. Tengo las opciones desde la A hasta la Z para utilizar. Nuevamente voy a mi planeamiento, coloco la descripción, guardo los cambios, agrego otro indicador, coloco la descripción, guardo los cambios y hago esto con cada uno de los criterios que voy a utilizar. Una vez que ya tengo completados mis criterios para ese cotidiano que voy a realizar, me regreso. Tengo el instrumento cotidiano, le doy mostrar calificaciones y puedo calificar en el rango del puntaje que había definido, que eran 3 puntos. Si coloco un 4, el sistema va a indicar que el valor digitado es superior al valor permitido. Colocamos los valores obtenidos por cada uno de los estudiantes. Si colocan el cursor sobre el puntaje obtenido, pueden visualizar cómo se muestra el criterio utilizado. Si colocan el cursor sobre la letra utilizada, pueden visualizar la descripción del indicador. Si colocan el cursor sobre el nombre del estudiante, pueden hacer clic y agregar comentarios para ese estudiante. Los comentarios que ustedes agreguen se van a almacenar y se van a ordenar en forma ascendente, y el primero que va a estar dentro de la fecha y comentarios o la columna cambios y comentarios va a ser el último comentario agregado. Acá podemos indicar que estudiante guarda los comentarios. Lo indiqué porque acá a este estudiante no le puse la calificación en el B. Acá pueden colocar cualquier descripción. Guardo los comentarios, perdón, las calificaciones. Posteriormente, si necesito actualizar o editar
la información, puedo hacer clic nuevamente en mostrar calificaciones y seguir agregando los puntajes obtenidos. Si necesitan visualizar los comentarios, como les decía anteriormente, nuevamente para agregar otro más, pueden hacerlo y pueden agregar más información durante todo el semestre para este cotidiano en específico. Eso lo pueden hacer con los cotidianos, con las tareas, con los proyectos y de forma individual para cada uno de ellos. Guardo los cambios que teníamos por acá. Muy bien, el sistema me indica que todo se ha guardado con éxito. En todas las pantallas normalmente van a encontrar este botoncito de información. Este botoncito de información lo que hace es indicarnos el grupo y el módulo que estamos evaluando. Si lo vemos dentro del cotidiano que estamos calificando, además de mostrarnos la información del grupo y el módulo, también nos indica cuál es la prueba o el cotidiano que estamos evaluando. Acá podemos filtrar cualquier nombre de los estudiantes para realizar el ingreso de los puntos de forma directa. Ok, vamos a agregar ahora la prueba. Teníamos 40%, vamos a utilizar una prueba, examen 1. Una fecha tentativa donde se va a aplicar ese examen. Porcentaje 20, puntos que vale el examen 40 y guardo los cambios. Le doy mostrar calificaciones. Y como les decía, lo que ingresamos son puntajes. Si definí 40 puntos y coloco un 41, el sistema va a indicar que es un valor incorrecto. Coloco el 40. Vamos a revisar cuánto fue lo que ingresamos. 39 puntos. Voy a editarlo y lo voy a dejar en 40 para dejarlo en un valor cerrado. Ok, mostrar calificaciones. 40, 20, 10 y otro 40. No vamos a completar toda la lista de estudiantes ya que es un ejemplo únicamente. Guardar puntos. En ambos instrumentos de evaluación, en la opción resultados del instrumento, podemos visualizar los estudiantes calificados y el puntaje obtenido. Acá lo pueden visualizar. Esto lo pueden exportar a Excel. Igualmente en pruebas. Tenemos el puntaje, la calificación, el porcentaje. En los cotidianos, tareas y proyectos, la calificación, el porcentaje, como sabemos que es un porcentaje aplicando la regla de 3 y como no hemos terminado el proceso de evaluación, ese puntaje y ese porcentaje se puede visualizar en el caso de tareas, proyectos y cotidianos en la opción rendimiento, que lo que hace es mostrarnos la calificación del estudiante o de los estudiantes desglosado por los instrumentos de evaluación. En el caso de que algún estudiante por acá tenga una nota, por ejemplo 80 con un asterisco, significa que ese estudiante se encuentra eximido de la última prueba a realizar. Deben tomar en cuenta que este asterisco únicamente es válido, o esa condición únicamente es válido cuando ustedes realmente tengan solamente pendiente el último examen. De otra forma no sería válido el asterisco o la indicación para ese estudiante. Esta opción la pueden exportar a Excel y los estudiantes que se encuentran eximidos simplemente le consignan la calificación de 100 en el instrumento del examen que van a realizar. Ok, supongamos que nosotros teníamos únicamente un cotidiano y una prueba, podemos agregar más, ¿verdad? Porque en cotidianos podemos agregar los que deseemos. Con la cantidad de indicadores que deseamos, pueden ser 3, pueden ser 4, etc. El puntaje también puede variar. Normalmente utilizan 3, pero pueden hacerlo a gusto. Otra cosa que tenemos por acá
son los criterios de calificación del cotidiano que teníamos, el inicial, intermedio y avanzado, que también les decía que no necesariamente tienen que utilizar esta descripción, pueden utilizar cualquier otra. Tenemos los detalles por indicadores, que lo que hace es mostrarnos los resultados en Excel de las calificaciones aplicadas. Acá está, los estudiantes, los indicadores, es como un resumen de lo que hemos aplicado y el puntaje obtenido para cada uno de los estudiantes en esos indicadores. Podemos editar nuestros instrumentos y los valores que hemos definido para evaluar, ya sea el porcentaje o sean los indicadores, podemos modificarlos de forma ascendente y descendente siempre que las calificaciones que hayamos ingresado no sean menores al valor inferior al cual vamos a actualizar. Y si son ascendentes, debemos tomar en cuenta que los estudiantes que tomaron el último valor, o sea que tenía calificación de 3 y ahora es 4, deberíamos actualizarlos puesto que el valor obtenido era el tope, si es que el estudiante completó todo el puntaje de las pruebas realizadas. Ok, teníamos nuestros dos instrumentos realizados. Nos vamos a regresar y tenemos una opción más que se llama concentrados, el cual nos permite visualizar el concentrado final del semestre para ese módulo en concreto y esos estudiantes. El sistema va a generar un PDF con la condición obtenida por los estudiantes. Vamos a ver, dice que tenemos 16 estudiantes y tenemos la condición de aprobado únicamente para un estudiante. Tenemos 3 más que se encuentran en condición de aplazado y los demás que no hemos calificado aún. Antes de continuar con lo que serían las convocatorias y las estrategias de promoción, vamos a visualizar un momento lo que es la asistencia, que la asistencia básicamente es de las primeras cosas que realizamos antes de hacer o aplicar instrumentos de evaluación. Pero para poder realizar o aplicar la asistencia o recolectar asistencia, primero teníamos que haber definido los parámetros, que era la opción parámetros y el desglose que anteriormente visualizamos con la asistencia del 10% y en cantidad de lecciones 10. Normalmente por temas de programa de trabajo o distribución de lecciones para los docentes sabemos que el horario se asigna posterior al inicio de lecciones. Entonces, si ya ustedes han realizado o impartido clases y aún no tienen dentro del sistema la asignación de módulos o grupos, cuando pasen asistencia, ingresen por favor el historial de ausentismo que habían recolectado durante la primera semana o 2 semanas de haber dado clases. No sé si recuerdan esta opción que se llamaba cantidad de lecciones. Recuerden que tiene que estar en 0 para cada semestre y el primer día que empezamos a pasar asistencia más el historial de las 2 semanas que tengamos de dar clases, vamos a hacer lo siguiente. En el módulo que declaramos inicialmente tenemos todos los botones habilitados, pero para aquellos en los que no hayamos declarado los parámetros, es posible que estas opciones se encuentren deshabilitadas hasta que no hayamos definido cuáles son nuestros parámetros de evaluación. Ok, entonces regresamos al módulo inicial que teníamos, seleccionamos asistencia, colocamos nuestra fecha primera en la cual impartimos lecciones para ese módulo, supongamos que fue en febrero, y la cantidad de lecciones que impartimos para ese módulo. Acá es importante que la cantidad de lecciones que ustedes ingresen o reporten para ese módulo durante ese día únicamente lo hagan una vez. Eso quiere decir que si ustedes
ingresan a esta pantalla 2 veces, únicamente ingresen la cantidad de lecciones una vez, porque si lo vuelven a hacer nuevamente, la cantidad de lecciones almacenadas en el sistema durante ese día serían 10 y no 5, siendo lo real. Ok, acá tienen 4 o 5 columnas, 6 columnas más los comentarios, donde pueden ingresar el ausentismo, las tardías o el control de presentes de los estudiantes. Como sabemos que las tardías y los ausentes son los únicos que influyen sobre el 10% de asistencia, eso es lo que va a registrar para este caso. Eso no quiere decir que no puedan llevar los presentes para el control diario de los estudiantes. En este ejemplo voy a colocarle 5 lecciones ausentes y voy a indicar que no se presenta presentó por un tema laboral. Guardo el ausentismo y hago eso durante los días que daba lecciones a este grupo hasta el día de hoy, ¿verdad? Para actualizar el sistema con toda la información. Les decía que únicamente indico la cantidad de lecciones una vez por día. Llevamos 2 días reportados y supongamos que ya hemos completado el historial hasta el día de hoy. El día de hoy voy a colocar un día anterior al día de hoy. 5 lecciones. Y por acá vamos a colocar el ausente para este estudiante. No, cita médica ya sería la justificación. Ok, hemos reportado, me parece que 3 días hasta el momento para este módulo. Si regresan a la opción parámetros, ustedes van a visualizar en el parámetro cómo tenemos ya 15 lecciones. Por eso les decía que si ustedes vuelven a ingresar el mismo día para actualizar la información de la asistencia, no deben volver a registrar la cantidad de lecciones. Digamos que volvemos a ingresar el día de ayer, la asistencia el día de ayer, 5 de mayo, para actualizar la información de ese ausentismo que se estaba visualizando en ese día o que se estaba reportando en ese día. Entonces yo no volví a colocar cantidad de lecciones porque ya lo había reportado una única vez. Acá, como pueden ver, yo tenía un estudiante y por acá me hizo falta este otro. De momento tenemos 5 docencias de este otro estudiante, guardo la información. Eso significa que también ustedes pueden reportar el ausentismo día a día, al final de la semana, el historial de los primeros días que dieron lecciones y no tenían todavía asignados los grupos, etc. Lo importante es que lo realicen para que el sistema contenga la cantidad de lecciones reales que ustedes van impartiendo durante el semestre para ese módulo y ese grupo. Y lo otro que es súper importante es que no dupliquen la cantidad de lecciones por día, solamente se coloca una vez. En ocasiones ustedes para un módulo tal vez dan 3 lecciones continuas, tienen un corte y más tarde vuelven a dar las siguientes 2 o 3 lecciones. Entonces, para el primer caso,
solamente colocan las 5 lecciones en un único momento y cuando dan las siguientes 2 o 3 lecciones solamente ingresan a la fecha del día sin reportar la cantidad de lecciones, porque si no estaríamos aumentando la cantidad de lecciones reales que hemos impartido para ese módulo hasta el momento. Ok, acá en lecciones, perdón, en asistencia también tenemos otras opciones. Teníamos la asistencia, que es la que tomamos día a día. Tenemos la estadística de asistencia, el cual nos permite visualizar en un rango de fechas, vemos que hasta hoy, en pantalla la información en PDF o un concentrado detallado. Vamos a ver los tres. En pantalla lo que hace es mostrarme la cantidad de ausentismo reportado por el docente durante todo ese tiempo. Entonces, acá yo puedo justificar el ausentismo de los estudiantes de forma global. No tengo que ir precisamente al día donde se realizó el ausentismo para reportarlo. Simplemente acá mismo puedo eliminar las 2 tardías, justificarlas y acá tal vez colocar se corroboró. En este caso, como es un tema muy difícil de comprobar porque fue un tema ajeno, entonces digamos que lo corroboramos por medio de las noticias. En este otro, 5 ausencias, borramos el ausente y colocamos presentó carta laboral y guardamos los cambios. No olviden ese proceso, guardar los cambios para cada una de las modificaciones que hagan. Y lo otro que es importante, que si están justificando tardías o ausentes, ¿verdad? Recuerden borrar el ausente o la tardía. No basta con decir que justifiqué 2, pero no eliminé estas 2. Debo justificar y eliminar la tardía o el ausente que dio origen a la justificación. Y súper importante, guardar el cambio. Vamos a ver. Acá también podemos justificar esta otra. Indicar que tal vez trajo carta laboral. Y guardamos los cambios. Perdón, acá. Muy bien, esa es la primera opción. Recuerden el botoncito de información que me permite ver cuál es el grupo y módulo en cuestión. Tenemos la otra opción, que era un PDF. Este PDF lo que va a hacer es mostrarme el resumen del ausentismo reportado en ese rango de fechas. Como pueden ver, es un resumen total. Entonces, nos indica todos los presentes, ausencias justificadas y escapadas de los estudiantes de ese grupo en general. Y por último, tenemos la opción de detallado. El detallado es muy similar a este, que es esta la sumatoria. En el detallado nos va a dar el desglose día a día del resumen que dio origen a estas 22 presentes, a estas 6 justificadas, etc. Acá lo tenemos con la fecha, el movimiento que tuvo, la identificación de los estudiantes. Y una lista de excluidos. ¿Qué significa eso? Que por ejemplo, si el estudiante Alan Alberto Altodano desertó de mi módulo, yo lo coloco como excluido porque este estudiante ya no está llegando a mi grupo o a mis lecciones
Y de esta forma, dicho estudiante ya no va a aparecer en mi lista de notas o de instrumentos de evaluación o de asistencia para que por error yo evite ingresarle calificaciones a un estudiante que no se encuentra activo. Veamos el concentrado. Vamos a hacerlo más bien con esta estudiante que se llama Zárate. La vamos a colocar desertora o excluida y vamos a guardar los cambios. Si vemos este concentrado, la estudiante estaba aplazada y tenía 0 calificaciones. Si vuelvo a reimprimir el concentrado, la condición de esta estudiante va a haber cambiado, ya que la nota que tenía al final del semestre, que puede ser que sea inferior a la nota mínima, va a responder a una condición del estudiante que se encontraba desertora del módulo. Acá está, la opción excluida para el estudiante María de los Ángeles. Si este estudiante en algún momento se reincorpora durante el semestre, durante el mismo semestre, ya al final del semestre es muy difícil, ¿verdad? Porque ya teníamos la condición final. Pero si durante el semestre se reincorpora, simplemente la podemos volver a activar. La opción traslado que está acá y que está deshabilitada únicamente es posible activarla por medio de la administración. Cuando el estudiante se traslada y que tampoco nos va a aparecer en nuestra lista de estudiantes activos, que podemos visualizar la condición acá, ¿verdad? Porque tal vez tenemos la duda de por qué no volvió, y cuando ingresamos a la lista de estudiantes excluidos observamos que tiene la condición de traslado, es porque este estudiante se trasladó a otra institución y la administración le colocó la indicación para que no nos aparezca. Entonces, en el caso anterior, si el estudiante se reincorpora, simplemente lo activamos y guardamos los cambios. La condición de excluido también nos permite o le permite a la administración generar alertas de ausentismo o ver cuáles son los estudiantes que tienen mayor probabilidad de deserción de la institución. Y les permite también darle seguimiento para la reincorporación al sistema. Las ausencias que ustedes reporten también le permiten a la administración generar o llevar un control de lo que es el UPRE y prealertas tempranas de ausentismo, inclusive a ustedes como docentes. Ok, entonces en la parte de asistencia, nada más recapitular, es que cuando pasen asistencia diaria, la cantidad de lecciones solamente la indiquen una vez. Pueden reportar asistencia de días pasados, de lecciones pasadas, o actualizar asistencias por días, o hacerlo en estadística de asistencias de forma global. Ok, volvemos a parámetros. En parámetros teníamos pendientes el proceso de las convocatorias, porque creamos los instrumentos, ¿verdad? Y durante la elaboración de estos instrumentos hubo mucha asistencia, y posteriormente los estudiantes que no aprobaron acá van a convocatoria. Creamos la primera convocatoria, la fecha en la cual vamos a aplicar esa convocatoria tentativamente, guardamos, le damos mostrar calificaciones, y una de las mejoras que se realizaron acá es que antes teníamos dos columnas, una columna que era la calificación y otra una opción de comentarios con NSP, y ahora se actualizó a una sola columna. Ok, tenemos estudiantes que están en rojo y estudiantes que aparecen con color negro. Los estudiantes que están en rojo no se pueden, o más bien significa que no tienen derecho a realizar la prueba de ampliación porque la nota o la cantidad de asistencia no les da. Sin embargo, es solamente una alerta, ¿no? El sistema siempre les va a permitir realizar la prueba de ampliación. Ok, entonces acá colocamos la nota mínima, que dependiendo del módulo es 70 o 65, en este caso es 65, o el NSP en mayúscula para el estudiante. Acá únicamente nos van a aparecer la lista de estudiantes que durante el concentrado final no pasaron, o sea, cuarto ano
Alberto no debería aparecerme acá. Si lo ven, no lo tenemos. Tenemos a Bolaños. Y estos son los estudiantes que se presentaron. Y por acá, este sí pasó, este no pasó. Y guardamos los cambios. Podemos reimprimir el concentrado actualizado al cual debemos entregar. Acá tenemos el concentrado actualizado con la convocatoria. Para ingresar a la convocatoria 2 y estrategia de promoción realizamos el mismo proceso que hicimos con la convocatoria 1. Tenemos la opción concentrado detallado que nos permite realizar o imprimir un concentrado con el desglose de los componentes de evaluación aplicados, el cotidiano, las tareas, las pruebas, proyectos, promedio final, etc. Este únicamente funciona antes de realizar las pruebas de convocatoria. Y tenemos una opción que se llama documentos de gestión. En documentos de gestión ustedes como docentes pueden subir los planeamientos y tenemos varias categorías: planeamientos, evaluaciones, apoyos y UPRE. Esto para que el comité o desde la parte administrativa los puedan visualizar. Los documentos que suban, por favor que sean en formato PDF. El planeamiento, seleccionamos el documento del planeamiento, lo guardamos y este lo podemos consultar en cualquier momento donde estemos. Él va a almacenar, el sistema va a almacenar la fecha del día en que nosotros subimos la información. Vamos a cerrar estas ventanas. Ok, estamos acá en documentos de gestión. Acá lo tenemos. Acá lo podemos ver en presentación, podemos ampliar, podemos descargar. Y esto tendría la lista de todos los documentos que ustedes vayan agregando. Por favor, y muy importante, cuando carguen un documento en formato PDF, no utilicen caracteres especiales en el nombre. Únicamente texto descriptivo sin ninguno de los caracteres especiales. Y en formato PDF. Ok. Tenemos la opción eliminar y tenemos la opción clonar parámetro. Es muy probable que ustedes tengan asignado un mismo módulo y periodo, o sea, módulo y periodo en distintas secciones o grupos. Entonces, toda la planificación que ustedes realizaron acá, los parámetros, los instrumentos, los criterios de evaluación y demás, no necesitan volverlos a crear para los siguientes módulos que tengan las mismas características. Entonces, puedo copiar toda la evaluación creada acá a mi otro módulo en otra sección con el mismo número de módulo y periodo, dándole clonar y seleccionando el módulo receptor. Los módulos receptores no tienen que tener definido parámetros, si no, no funciona. Tiene que estar completamente en cero. Vamos a ver si por acá tenemos igualmente. Por acá tenemos uno que tiene parámetros creados. Voy a eliminarlos para que visualicen cómo funciona. Okay, me dice que los parámetros se eliminaron con éxito. Y de paso, aprovechando, únicamente puedo eliminar los parámetros si no tengo instrumentos creados dentro del módulo. Y únicamente puedo eliminar la prueba si no hay calificaciones. Y únicamente puedo eliminar el cotidiano si no hay calificaciones y si no hay indicadores. O sea, básicamente debo reversar todo el proceso
para poder redefinir los parámetros de evaluación previamente definidos. Esto para que por error ustedes no eliminen toda la evaluación, la creación de instrumentos, la creación de criterios, la creación de, o más bien las notas ingresadas por error. Entonces, tómense su tiempo para definir los porcentajes de evaluación a realizar. Entonces les decía que para clonar únicamente puedo clonar a un módulo que tenga el mismo número de módulo y periodo en otra sección. Acá tengo el 51 que sí aplica, puedo marcar 2 o 3 si es que los hay. Selecciono los parámetros, los instrumentos, los criterios y los indicadores, o sea, lo que voy a clonar. No puedo clonar indicadores si no hay parámetros y no puedo clonar instrumentos o más bien criterios de calificación si no hay instrumentos. Entonces básicamente los indicadores dependen de los criterios y de los instrumentos y los parámetros. Marco todos, le doy guardar, la clonación se hizo con éxito, revisamos mi otro módulo que es igual, veo los instrumentos y acá están los mismos instrumentos de evaluación con los mismos indicadores. Con los mismos indicadores que realicé en el módulo anterior y realizo la aplicación de evaluaciones. En los parámetros de este nuevo módulo, la cantidad de lecciones también se copia. Puede ser que la cantidad de lecciones que impartan ustedes o que hayan impartidos para este módulo que están clonando sea diferente. En este caso sí lo pueden actualizar, digamos que a 20, porque tal vez tengan un día de diferencia, o a 10. Pero si es el mismo, simplemente lo dejan en 15. Lo otro que también vale aclarar dentro de este campo cantidad de lecciones es que no se refiere, como ya lo hemos visto anteriormente, a la cantidad de lecciones totales del semestre. Digamos que ustedes hayan hecho un cálculo que van a dar 150 lecciones durante el mes. No se refiere a eso, se refiere a la cantidad de lecciones que vamos impartiendo día a día. Para que la asistencia final o la asistencia total del estudiante sea realmente la que ustedes han dado durante el semestre. De esa forma vamos a tener un valor real para esa asistencia. ¿Ok? Entonces, recapitulando de forma general, teníamos los dos módulos que eran parámetros y asistencia. Primero se definen parámetros, se toma su tiempo, cuando hay asistencia se marca, cuando no, no. Este valor debe indicar un 100%. Definen los instrumentos a evaluar. Acá se ingresa puntaje únicamente, no es porcentaje ni calificación, el sistema se encarga de hacerlo. En asistencia pasan la asistencia diaria y en la fecha de la asistencia y cantidad de lecciones, recuerden, en cantidad de lecciones, no repetir la cantidad de lecciones 2 veces o 3 veces para el mismo día. Muchas gracias.